Tú mandaste un tema que es un tema que yo no conocía, sobre datos que muestran qué tan sostenibles o no son sostenibles las economías. Y me llamó mucho la atención. Podríamos hablar como que de un índice de sostenibilidad económica. Pues mira, Eduardo, más que un índice de sostenibilidad económica, es un índice de incertidumbre económica e incertidumbre mundial. Este es un índice que elabora el Fondo Monetario Internacional. Tal vez, como tú dices, no es muy conocido, pero bueno, la muestra de países que tiene son 143. Se realiza desde 1996 y se publica 4 veces al año de manera trimestral. Ahora, para entender cómo se realiza este índice, pues es importante mencionar que se hace con base en los reportes que hace el Economist Intelligence Unit, y en ellos se contabiliza la cantidad de veces que se hace referencia a la palabra incertidumbre en proximidad de una palabra relacionada con el comercio internacional. Entonces puede ser la palabra incertidumbre relacionada al TEMEC, relacionada a la palabra arancel, a la palabra comercio internacional, a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Ahora, uno de los resultados pues de este índice, de la versión, digamos, más reciente, es que la incertidumbre en el mundo, Eduardo, ha disminuido, y esto evidentemente si lo comparamos con la incertidumbre que se dio en el primer, bueno, pues surgió, digamos, la epidemia del COVID-19. Es cierto que sigue siendo esta incertidumbre muy alta, un 50% más alta de lo que se tuvo en el promedio de 1996 y del 2010. Ahora, no todos los países, Eduardo, pueden o tienen la capacidad de generar la misma incertidumbre en el mundo, ¿no? Los países que más incertidumbre generan son los países del G7 más China. Esto quiere decir, estamos hablando de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, y como mencioné, adicionalmente, pues se suma a China, ¿no? Ahora, dentro de estos países, estos 8 países que menciono, los que más impactan a la economía mundial son Estados Unidos y el Reino Unido. Evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué el Reino Unido? El Reino Unido, durante los últimos años, el tema del Brexit ha generado impacto a nivel internacional. En Estados Unidos, si nos vamos un poquito más hacia atrás, tenemos eventos como el 11 de septiembre, pues el ataque a las Torres Gemelas. Tenemos también mucho más atrás la recesión de 2008, de 2009. Más recientemente, Eduardo, tenemos las elecciones de Estados Unidos y evidentemente pues ese posible golpe de estado de Donald Trump. Pero uno de los datos también muy interesantes es que durante el periodo de la presidencia de Donald Trump, la incertidumbre en el mundo aumentó alrededor de un 13%, ¿no? Wow. Entonces, sí, Eduardo, otro evento que genera mucha incertidumbre en el mundo también tiene que ver con las tensiones en la relación comercial entre Estados Unidos y China. Y bueno, pues este índice evidentemente es de mucha utilidad para todos aquellos pues grandes inversionistas que mueven sus capitales, digamos, de un país a otro, ¿no? Ahora, como decía, aun cuando Estados Unidos y el Reino Unido son dentro de ese grupo de 8 países los que más impactan la incertidumbre internacional, es importante decir que, por ejemplo, Alemania es muy importante en términos de el impacto que tiene dentro de su región, ¿no? Entonces, bueno, es la economía más poderosa de la Unión Europea. Así es, Eduardo. Entonces, como te digo, no todos los países tienen esa misma capacidad de generar incertidumbre. Como te decía, Estados Unidos, la administración de Donald Trump. O sea, sí, que aquí esto toma en cuenta factores como la pandemia, incertidumbre política, agitación política, económica y de toda índole.
Así es, Eduardo, de toda índole, la verdad es que me llama mucho la atención de este índice que aun cuando nosotros pensamos que los países son, pues, por ejemplo, en Europa, poderosos en proporción similar, la verdad es que no lo son cuando nosotros pensamos en el impacto que un cambio en una política o en su economía puede tener en la región. Bueno, ahí lo hemos visto, ¿no? Grecia, que es una economía chiquitita en Europa y en el mundo, hace un par de años puso a temblar a todo el planeta ante la posibilidad de que se declarara en quiebra y se saliera de la Unión Europea. Claro. Tienes toda la razón, Eduardo, y eso también tiene que ver con, pues, los factores positivos y negativos que derivan de la globalización, ¿no? Cuando tú eres un país que estás, pues, totalmente aislado del mundo y que no te conectas ni por el comercio ni por otros, digamos, vínculos y de cooperación a través de los países, pues te afecta poco, ¿no? A menos que seas Corea del Norte, que eches una bomba atómica, ¿verdad? Que te afecta poco lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Pero la verdad es que hoy por hoy, pues todos los países estamos interconectados. Oye, ¿y México aparece en ese índice o es un índice global? Es un índice global, Eduardo, en ese grupo del G7 más China que nombra el Fondo Monetario Internacional. México no pinta. Lo que sí yo creo es que pues si hiciera un índice, digamos, por región, o tal vez, estoy segura que México tendría un papel preponderante, ¿no? Con el resto Hombre, de los países. Pero para causar incertidumbre, ¿no, Ramsés? Con todas estas políticas energéticas que no sabemos para dónde, bueno, tal vez suponemos para dónde van, Ramsés. Sí, y el problema, por ejemplo, ahorita con este índice, yo creo que hay que refutar los próximos años en donde los países no están preocupados por el crecimiento económico, sino están preocupados por su desarrollo económico interno. Y ya lo estamos viendo en la Comunidad Europea, en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Si no hay un desarrollo económico, no hay un crecimiento económico en un futuro. No veo manos, Álvaro. Yo definitivamente tengo algo. Porque yo creo que Hugo ya nomás está soñando en la playa de Mazatlán. No, Hugo se enojó porque le dijimos que Twitter hizo bien su trabajo. Aquí nadie se enoja, Álvaro. O sea, yo creo que Ramsés tiene toda la razón. Los países ahorita están en modo de sobrevivencia y que los modelos keynesianos que podían y que ayudaban a mantener las economías están llegando a sus límites, que disminuir las tasas de interés no necesariamente van a aumentar la actividad económica. Y tan solo ver que con todo lo que Biden decía que era anti-Trump, una de sus primeras iniciativas fue Buy American, compra en Estados Unidos. Entonces tenemos Claro, pero ¿por qué? ¿Para robarle su base a Trump? Sí, por supuesto, pero más allá de robarle la base a Trump y de tener una visión, por supuesto, partidista, lo que estamos viendo es que hay un movimiento nacionalista a nivel mundial, pero más allá de la identidad de la nación, desde la perspectiva de las fronteras, es una identidad de nación basada en la fortaleza económica de cada uno de los países. Creo que los datos de cierre de año de Nueva Zelanda, donde Nueva Zelanda demostró que era una economía que pudo crecer, pone de algún modo en duda las estrategias de otros países. Para hoy México es muy tarde para cambiar el curso de las decisiones que hizo con el COVID. Somos de los pocos países que no cerró sus fronteras. Nueva Zelanda hizo casi todo bien, con una primera ministro que tiene 30 y tantos años y con una gran juventud, pero obviamente con una gran imaginación y una gran capacidad. Exactamente, y lo que están viendo el resto de los países es chin, se me quedó atrás, no me salió tan bien. Y yo cerraría el comentario con esto. La competencia de todos los países ahorita no es como estoy hoy, sino quién está parado en la línea de salida. Y los países, ya lo dije la semana pasada, que más se tarden en vacunar, más tarde serán a fortalecer su economía con respecto interna y nacional. Vamos, ahorita aquí estamos apenas considerando si abrimos centros comerciales con bajo aforo el 8 de febrero. Es el tipo de decisiones que nos van a pesar no ahorita, sino en 5 años y vamos a tener que dar cuentas a nuestros hijos, hermano. Ramsés. Yo creo que tomando un ejemplo de Álvaro es
el 27 de enero John Biden dijo que la fractura hidráulica o el fracking va a continuar. Es decir, si lo quitan, laceraban el desarrollo económico. Pero ya no se va a permitir en territorios federales. Pero resulta ser que los 6 campos donde se desarrolla la fractura, el fracking, son en donde tienen control los estados, no la parte federal. Esa es la diferencia. ¿Quieres añadir algo, Hugo? Te veo muy triste desde que no te dimos todos la razón por lo de al final del día yo creo que este tipo de cosas están variando muchísimo. Los clientes que estamos viendo más me gustan para la estabilidad política, porque tú estabas hablando de Europa y demás, pero no hablas de China y de Rusia, por ejemplo, en específico, que yo creo que estos no impactan tanto porque tienen una verdadera estabilidad. Bueno, Rusia, quién sabe. Aunque sea una dictadura. Bueno, para concluir, Liliana. La incertidumbre en el mundo está lejos de acabar. 2021 se presenta como un año complicado. ¿Qué hay de nuevo? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.